Te voy a contar algo que todavía me cuesta procesar, y si me ves ahora mismo con esta copa de whisky en la mano, es porque no me atrevo a decírselo a nadie más. Esto que voy a soltar no lo sabe ni mi hermano. Pero tú escucha, y ya luego me dices si soy yo el loco, o si de verdad esto fue una puñalada con premeditación y alevosía. Fue un miércoles por la tarde, hace 2 semanas. Yo estaba saliendo del garaje de mi curro, trabajo en un taller en el polígono Calonge, aquí en Sevilla, y me metí en el coche como siempre, cansado, con las manos negras de grasa y pensando en llegar a casa, darme una ducha y ver el Betis. Todo normal, hasta que en el semáforo de la avenida de la Palmera veo algo que me jodió el alma. Allí estaba mi mujer, Lucía, saliendo de un coche que no era el suyo. Un BMW blanco. Se bajó sonriendo. Pero no una sonrisa de gracias por el aventón, no una sonrisa de esas que tú sabes perfectamente que no se le ponen a cualquiera. Y lo peor no fue eso, tío. Lo peor fue el beso. Un pico rápido, como si lo hubieran hecho 1000 veces y ya les diera igual disimular. Un beso que me dejó el cuerpo helado. Yo estaba a unos 20 metros, dentro de mi coche, tragándome la escena como si fuera una película de mierda que no pedí ver. Me agaché un poco, por instinto, no sé ni por qué. Supongo que no quería que me viera, no quería montar un circo en medio de la calle. Pero ahí estaba, mi mujer, la misma que me manda audios diciendo te echo de menos, bajándose como si nada del coche de otro, dándole un beso como si yo no existiera. Cuando el semáforo se puso en verde, en vez de arrancar, me quedé quieto. El de atrás me pitó. No reaccioné. Solo pude pensar, ¿quién coño es ese tío y desde cuándo está pasando esto? Volví a casa más despacio que nunca, repasando la escena una y otra vez. No tenía pruebas de nada más, solo lo que había visto, pero te aseguro que ese beso, eso no se lo das a un amigo. Y ella, ni se inmutó cuando llegó. Entró en casa como si nada, me dio 2 besos, se quitó los tacones y se puso a calentar lasaña. Yo la miraba desde la cocina, y cada movimiento suyo me parecía falso. Ese andar relajado, esa manera de reírse cuando le conté que el nuevo del taller había vuelto a reventar una rueda con la llave de impacto. Me sentí como un puto espectador de mi propia vida. No dije nada. Y no fue por cobarde. Fue porque en ese momento supe que no estaba preparado. Porque si abría la boca, no iba a ser para preguntar. Iba a ser para gritar. O peor. Me pasé la noche con los ojos abiertos, dándole vueltas. Ella dormía tranquila a mi lado, como si todo fuera perfecto. Y yo, mientras tanto, con una imagen clavada en el cerebro, su boca pegada a la de otro. No me hacía falta mirar su móvil. No me hacía falta revisar nada. Lo que vi fue real. Y esa fue la primera noche de muchas sin dormir, donde entendí que lo que yo pensaba que era amor, quizás era solo rutina con sabor a traición. Y esto solo fue el principio. Durante los días siguientes, mi cabeza se convirtió en un campo minado. No había una sola hora en la que no pensara en ese beso. Me levantaba por la mañana y la veía en bata, tomando café en la cocina, mirando el móvil como si todo estuviera bien. A veces incluso me hablaba con cariño, me tocaba el hombro mientras me pasaba las llaves o me preguntaba si quería que hiciera lentejas el sábado. Yo respondía lo justo, ni frío ni cálido, con un tono neutral que ella no parecía notar. Supongo que era porque estaba demasiado centrada en otra cosa. O en otro. Cada noche me acostaba pensando si ese tipo también sabría cómo duerme con una pierna descubierta, si también conocía ese gesto suyo cuando finge reírse por compromiso, o si también había probado esa manía suya de rozar la yema de los dedos por la espalda mientras está en silencio. Dormir junto a ella se volvió insoportable. Me giraba hacia el borde de la cama y me tapaba hasta el cuello, como si eso pudiera protegerme de todo lo que no quería ver. El viernes por la tarde me quedé en casa.
Fingí tener fiebre. Le dije que no me encontraba bien, que prefería descansar. Ella se mostró preocupada, incluso ofreció quedarse, pero bastó con que dijera que solo quería dormir para que saliera sin insistir mucho. Llevaba puesto un vestido negro que yo no recordaba haberle visto, se maquilló más de lo habitual, y cuando estaba en la puerta me dijo, casi de pasada, que iba a tomar algo con Marina, su compañera del despacho. Cerró la puerta con una suavidad absurda, como si tuviera miedo de despertarme, y ese detalle, tan pequeño, me confirmó que llevaba tiempo ensayando su papel. Esperé 15 minutos y salí detrás. Llevaba días mentalizándome para esto. Hice todo lo posible para mantener la calma. No era algo que hiciera con alegría, ni con ansiedad. Era más bien una necesidad de saber. Necesitaba ponerle cara al engaño, entender la dimensión del daño, ver hasta dónde llegaba la mentira. Aparqué 2 calles más abajo y esperé. A los 20 minutos, vi el BMW blanco pasar por la avenida. Ella iba en el asiento del copiloto, mirando el móvil. No se estaban tocando, no hablaban, pero la imagen me revolvió el estómago igual. Lo seguí con cuidado, manteniendo distancia, apagando las luces cuando se detuvieron en los semáforos. Llegaron al centro, a una calle estrecha cerca de la Alameda, donde aparcaron en batería. Bajaron del coche, ella primero, luego él. Lo reconocí al instante, aunque nunca lo había visto en persona. Se llamaba Julián, el socio nuevo del bufete, un tipo que había salido en una foto del perfil de empresa que Lucía me mostró hace un mes. Este es el nuevo abogado laboralista, me dijo entonces, y no le di importancia. Ahora lo veía todo con otros ojos. Caminaban juntos, muy cerca pero sin tocarse, como si supieran que alguien podía verlos. Entraron a un restaurante con luces tenues, uno de esos sitios modernos donde te cobran 20 euros por una tapa y nadie pregunta nada. Esperé en el coche. No me atreví a entrar. No porque me faltaran huevos, sino porque no sabía qué haría si los veía dándose la mano o riéndose como si fueran adolescentes. Prefería quedarme ahí, en silencio, observando. A las 11:15 salieron. Ella estaba distinta, más suelta. Se reía abiertamente, le tocaba el brazo cuando hablaba. Él la miraba con una expresión que no tenía nada de profesional. Se subieron al coche, pero esta vez ella se pasó al asiento del conductor. El coche no se movió durante un buen rato. 20 minutos después, se encendieron las luces interiores, y aunque no veía con claridad desde donde estaba, no hacía falta ser muy listo para entender lo que estaba pasando dentro. No me quedé más. No podía. Arranqué el coche y volví a casa. No lloré, no grité, no pegué puñetazos al volante. Solo sentí un vacío. Una especie de desconexión total. Como si algo se hubiera apagado dentro de mí. Cuando llegó, fingí estar dormido. Ella se duchó, se metió en la cama y no dijo una palabra. Al día siguiente actuó como si nada. Me preguntó si me sentía mejor, me preparó una infusión y me acarició la nuca mientras me hablaba de lo bien que le había venido salir con Marina. Yo asentía con la cabeza y la miraba con una especie de curiosidad macabra, como si fuera otra persona, como si esa mujer que se sentaba frente a mí no tuviera ya ningún vínculo real conmigo. Empecé a analizar cada uno de sus movimientos. Cómo hablaba, cómo me miraba, qué palabras usaba. Cada gesto era una pista, cada pausa una omisión. La traición ya no era una sospecha, era una certeza con nombre, cara y matrícula. Esa noche decidí ponerle fin a la farsa. No dije nada directamente. Solo le pregunté si se le hacía pesado el matrimonio, si sentía que le faltaba algo. Me miró sorprendida, como si no entendiera a qué venía la pregunta. ¿Por qué me dices eso ahora?, preguntó. Me encogí de hombros. Porque te noto distinta. Se quedó callada unos segundos.
Luego sonrió, esa sonrisa que ahora me parece ensayada, y dijo que todos pasamos por fases. Estoy más estresada por el trabajo, nada más. Pero tú y yo estamos bien, ¿no? En ese momento supe que aún me estaba mintiendo. No solo eso. Se creía tan segura de su capacidad para manipularme que ni siquiera se esforzaba en construir una mentira creíble. Me decía que estaba cansada mientras seguía viéndose con ese tipo. Me decía que éramos felices mientras se bajaba de su coche y lo besaba. Me decía que éramos un equipo mientras hacía equipo con otro. Me encerré en el despacho y empecé a escribir todo. Cada detalle, cada día, cada excusa. No porque fuera a usarlo como prueba. No porque pensara llevarla a juicio ni arrastrarla por los tribunales. Era más bien una forma de tomar control. De ordenar mi cabeza. Porque si algo aprendí esa semana es que el dolor más agudo no es el del engaño en sí, sino el de darte cuenta de que la persona en la que confiabas ciegamente es capaz de mentirte sin pestañear. Y todavía no la he confrontado. No porque me falte valor, sino porque quiero que cuando lo haga, no haya forma de que se defienda. Ni una escapatoria, ni una palabra que la salve. Porque esto no va a acabar con un simple lo siento. Esa mañana me levanté antes que ella. Me vestí sin hacer ruido, preparé café y salí a caminar por el barrio como si necesitara aire, pero en realidad lo que necesitaba era pensar en cómo iba a plantear la conversación. No era solo cuestión de soltarle sé que estás con otro, porque eso, dicho así, le daría espacio para negarlo, para inventar una historia, para darme la vuelta a mí como si yo fuera el paranoico, el controlador, el loco de celos. No, esta vez no iba a dejar huecos para excusas ni lágrimas de última hora. Quería tenerla atrapada en sus propias palabras. Así que volví a casa, la encontré en el salón viendo el móvil, con el pelo mojado aún de la ducha, y me senté enfrente como si fuera cualquier otro sábado. Ella me preguntó si quería ir a casa de su hermana a comer, que nos había invitado. Le dije que no me apetecía, que prefería quedarme tranquilo, que teníamos que hablar. Ahí su cara cambió, no mucho, pero lo suficiente. Bajó el móvil, entrecerró los ojos y soltó un sobre qué, como quien ya se huele lo que viene, aunque no quiere confirmarlo todavía. No me mientas, Lucía. Esta vez no. No lo dije gritando, no lo dije enfadado, lo dije como si ya estuviera todo hecho. Como si la conversación fuera un trámite que ambos sabíamos que tenía que pasar. Ella frunció el ceño, cruzó las piernas y dijo que no entendía de qué hablaba. Entonces me levanté, fui al dormitorio, abrí el cajón del escritorio y saqué una pequeña libreta donde había apuntado los días, las horas, los lugares donde los había visto, incluso la matrícula del BMW, y la dejé sobre la mesa del salón, justo entre nosotros. Ella la miró sin tocarla, como si quemara. No dijo nada, pero sus ojos iban de la libreta a mí y de mí a la libreta, como si intentara calcular cuánto sabía exactamente. Esperó un poco más, y luego dijo: David, no tengo idea de lo que esperas conseguir con esto, pero si has estado siguiéndome, me parece una locura. No me sorprendió. Lo había pensado bien. Ella no iba a admitir nada si no la ponía contra la pared. Así que fui por más. Le conté sobre el miércoles en la palmera, sobre cómo la vi bajarse del coche, sobre cómo lo besó, sobre el restaurante, sobre la conversación trivial que me había soltado esa noche mientras calentaba lentejas como si no hubiera pasado nada. Y entonces, por fin, bajó la vista, se quedó en silencio, y dijo lo que esperaba. Vale. Ya está. No tengo más ganas de fingir. Y lo dijo así, sin más. Como quien decide dejar un trabajo. Como si no estuviera hablando de años de relación, de todo lo que habíamos construido, de todas las promesas, sino de un juego que ya no le divertía. Me apoyé contra la silla, sin apartar la mirada de ella, y esperé. No dije ni una palabra,
Quería que hablara sola, que se explicara, que dijera lo que tenía que decir sin que yo la guiara. Y empezó. Llevaba tiempo sintiéndome vacía, desconectada, como si estuviera atrapada en una rutina que no llevaba a ningún sitio. Julián fue alguien que me escuchó sin juzgarme, que me hacía reír, que no me miraba como si todo lo que dijera fueran quejas. No fue algo planeado, simplemente pasó. Ahí me reí, no de humor, sino de rabia contenida. Me reí porque había algo obscenamente predecible en esas palabras, como si las hubiera sacado de una plantilla. Me levanté y le dije. Así que esto simplemente pasó. Un día estabas aburrida y dijiste, bueno, voy a probar cómo besa el nuevo del despacho, ¿y yo qué? ¿Yo estaba donde en todo esto? Ella se levantó también, cruzó los brazos, y dijo algo que sí me dolió, mucho más que todo lo anterior. Es que tú, David, llevas meses ausente. Siempre estás en tu mundo. Trabajas desde casa, sí, pero no te veo. Estás, pero no estás. Ya no hablamos, no salimos, no compartimos nada. Ahí me entró una mezcla de ira y tristeza. Porque claro, yo estaba en casa. Yo cocinaba, limpiaba, hacía la compra, mantenía las cuentas al día, estaba disponible cada vez que ella decía que tenía un mal día. Yo la cubría cuando llegaba tarde. Yo tragaba el silencio. Pero según ella, eso no era suficiente, porque ya no la hacía reír como el nuevo. Porque no la escuchaba sin juzgarla. ¿Y entonces tu solución fue follarte a otro? No gritaba, pero cada palabra era más fuerte que la anterior. Ella bajó la cabeza, pero no pidió perdón. No dijo me equivoqué, ni lo siento. Dijo. Yo no busqué esto para hacerte daño, te lo juro. Entonces sí, ahí perdí el control por primera vez. Golpeé la mesa con la mano abierta y dije lo que llevaba días acumulando. No me jodas, Lucía. No vengas con que esto no fue para hacerme daño. Lo hiciste porque quisiste. Porque te dio igual lo que yo sintiera. Porque pensaste que no me iba a dar cuenta. Y ahora que lo sabes, que lo he visto con mis propios ojos, te atreves a decirme que no fue por hacer daño, ¿qué esperas que diga? Que lo entiendo. Ella no respondió. Se sentó en el sofá y se tapó la cara. Yo la miraba como quien ya no sabe quién tiene delante. Y así estuvimos, en silencio, cada uno en su sitio, sin saber si esto era el final o simplemente el principio de algo peor. Cuando por fin levantó la cabeza, me dijo algo que ya no me hizo sentir nada. No quiero separarme. Quiero que arreglemos esto. Le respondí sin dudar. Yo no. Ella no se lo esperaba. Pensó que me lo tomaría mal, pero que cedería. Que buscaríamos terapia. Que lloraríamos, gritaríamos y luego dormiríamos juntos. Pero no. Esta vez no. Me levanté, fui a la habitación y empecé a hacer la maleta. No supe si iba a irme de la casa esa noche o al día siguiente. Solo sabía que ya no podía dormir bajo el mismo techo que una persona que, con esa naturalidad, había decidido reemplazarme. No me fui esa noche, pero no porque me arrepintiera, sino porque quería hacerlo bien. Tenía que pensar en cada detalle, no dejar nada al azar, no permitir que ella pudiera cambiar el relato o hacerse la víctima. Lucía intentó hablar conmigo otra vez cuando me encerré en el cuarto, tocó la puerta varias veces, me preguntó si podíamos sentarnos a hablar con calma, que entendía mi reacción, que no quería que tomáramos decisiones en caliente. No le respondí nada, solo escuchaba en silencio mientras ella, al otro lado, seguía intentando mantener la apariencia de cordura en medio de algo que había dejado de tener sentido. Dormí poco y mal, con la maleta a medio hacer sobre la cama y un montón de ideas dando vueltas en la cabeza, entre ellas una que empezó a tomar forma más clara, no solo me iba a ir, iba a asegurarme de que le doliera tanto como a mí, o incluso más, pero no con gritos, no con insultos,
no con violencia ni escenas. Iba a usar la misma frialdad que ella usó conmigo. Iba a devolvérsela sin levantar la voz. A la mañana siguiente no hablamos. Desayunó sola, yo salí temprano con la excusa de visitar a mi madre y me fui directo a casa de Rafa, mi mejor amigo, el único que ya sospechaba que algo no iba bien y que podía confiar en que no abriría la boca antes de tiempo. Le conté todo, desde el momento en que la vi bajarse del coche hasta la conversación de la noche anterior. Me escuchó sin interrumpir, con la cara tensa, y cuando terminé me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que necesitaba tiempo, que no iba a quedarme en casa ni tampoco huir como si el que hubiera fallado fuera yo. Le pedí que me dejara guardar algunas cosas importantes en su trastero durante unos días, que necesitaba mover todo sin que Lucía se diera cuenta y que le explicaría más adelante por qué. No hizo preguntas. Me dio las llaves, me ofreció su sofá y me dijo que lo que necesitara, ahí estaba. Esa misma tarde, mientras Lucía estaba en el trabajo, volví a casa y empecé a vaciar mi parte del armario. Me llevé ropa, documentos, cosas del ordenador, fotos antiguas, objetos personales que no quería que acabaran en la basura. Todo en bolsas discretas que metí en el coche sin que los vecinos sospecharan nada. No borré mi rastro, pero sí lo organicé para que el golpe fuera limpio. Durante los días siguientes fingí normalidad. Ella seguía intentando actuar como si lo de Julián fuera un error puntual, algo corregible, una crisis más de pareja. Me hablaba con voz suave, cocinaba platos que hacía tiempo no preparaba, me preguntaba si quería que reserváramos un fin de fuera para desconectar. Yo asentía, le respondía con monosílabos o fingía interés solo para no levantar sospechas. Me propuse no tocarla, no dormir con ella, no compartir nada más que las apariencias. Pero lo que ella no sabía era que mientras me hablaba de arreglos y reconciliaciones, yo ya estaba planificando mi salida final. Empecé por llamar a mi abogado, Marcos, un tipo eficaz que ya me había gestionado un asunto legal unos años atrás. Le expliqué la situación sin adornos, le dije que no quería repartir nada con Lucía más allá de lo estrictamente obligatorio, que teníamos cuentas separadas desde hace tiempo y que no había hijos de por medio, así que lo único que me importaba era no salir perjudicado ni emocional ni económicamente. Marcos me pidió las pruebas de la infidelidad, y ahí es donde entraba la parte más delicada. Había fotos, sí, pero tomadas desde mi coche. No se veía nada explícito. Necesitaba algo más sólido. Así que hablé con un contacto suyo, un detective privado llamado Álvaro, que por un precio razonable podía seguir a Lucía y conseguir pruebas contundentes sin que ella lo notara. Le pasé horarios, rutinas, matrículas, los lugares donde se veían, todo lo que yo había recopilado en mi libreta. En menos de una semana ya tenía lo que necesitaba, fotos de ellos entrando juntos al piso de él, saliendo con ropa diferente, compartiendo coche durante horas, besándose en una terraza. Nada podía ser discutido, nada quedaba a la interpretación. Era todo lo que Marcos necesitaba para redactar el documento de divorcio sin que Lucía tuviera opción de alegar nada. Me senté con él, lo firmé en su despacho y le pedí una copia para llevar a casa. El día que decidí entregárselo, todo estaba preparado. Había vaciado mi cuenta compartida, había trasladado todas mis pertenencias importantes, había cambiado la contraseña de mi correo, del Netflix, del Wi-Fi, del banco. No era por rencor infantil, sino porque no quería dejar cabos sueltos. Esa mañana se levantó tranquila, incluso sonriente. Me ofreció café. Yo lo acepté. Me senté con ella en la cocina y le dije que necesitábamos hablar, pero que esta vez no era una petición, era una decisión. Sacó esa cara de falsa preocupación que ya le había visto otras veces, como si se pusiera en modo contención emocional. Le entregué el sobre y le pedí que lo abriera. Al principio pensó que era una carta, quizá algo más personal. Cuando leyó el encabezado, su cara cambió por completo.
Me miró, pero no dijo nada. Leyó cada página despacio. Cuando llegó al final, levantó la vista y lo único que pudo decir fue: ¿Esto es lo que quieres? Sí. Y ya está todo hablado con mi abogado. No tienes que hacer nada más que firmar. No voy a pelear por el piso. No quiero nada de lo que compramos juntos. Solo quiero salir de esto limpio. No me llames, no me busques, no intentes cambiar nada. Me he ido. Solo estoy aquí para entregarte esto. Ella intentó responder, pero ya no me interesaba lo que tuviera que decir. Se puso de pie, me pidió que al menos la escuchara, que no hiciera las cosas así, que podíamos ir a terapia, que no todo tenía por qué terminar así. Le dije que ella eligió cómo terminarlo el día que decidió acostarse con otro. Que yo simplemente estaba completando lo que ella había empezado. Cuando intentó tocarme la mano, me aparté. Agarré mis llaves, le deseé suerte y salí por la puerta sin mirar atrás. No volví a esa casa, no dormí una noche más allí, no respondí ni uno solo de los mensajes que me mandó después. Era mi turno de desaparecer. Y lo hice con calma, con orden y con el control absoluto de la situación. La primera semana fuera fue rara, no porque extrañara a Lucía o la casa, sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente solo, sin ruidos, sin preguntas, sin mensajes constantes, sin tener que estar pendiente de lo que decía o hacía alguien más. Dormía en el sofá de Rafa, desayunaba en silencio, salía a trabajar y volvía sin hablar con nadie más que lo mínimo necesario. No sentía tristeza, tampoco alivio. Era como si estuviera funcionando en automático, resolviendo cosas prácticas mientras mi cabeza seguía procesando todo lo que había pasado. No le conté a mis padres, no hablé con mis hermanas, no publiqué nada en redes, no llamé a nadie que pudiera hacer esto más grande de lo que ya era. Sabía que tarde o temprano iba a tener que hablar con Lucía una última vez, no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar esa etapa con palabras claras, sin dejar espacio a dudas ni malentendidos. No quería marcharme dejando cabos sueltos que ella pudiera usar para manipular la narrativa. Y cuando llegó el momento, no fue porque yo lo buscara, sino porque ella apareció en mi trabajo una tarde, a la salida, parada frente a mi coche como si estuviera esperando desde hacía rato. Iba sin maquillaje, con cara de no haber dormido, con la misma chaqueta que solía usar cuando íbamos juntos a los supermercados los sábados. ¿Podemos hablar, por favor? Solo 10 minutos. No discutí. No la mandé a la mierda. No fingí que no la veía. Le dije que subiera al coche y manejé hasta un aparcamiento vacío cerca del río. Apagué el motor y me quedé mirando hacia adelante mientras ella respiraba hondo como si necesitara preparar un discurso. No dije nada, la dejé hablar. No vengo a pedirte que volvamos, sé que eso ya no tiene sentido. Pero necesito que me escuches. Necesito decirte algunas cosas que no supe decir antes. Habla. No tengo excusas, David. Fui una cobarde. Me equivoqué desde el principio, no por conocer a Julián, sino por dejar que se metiera en mi vida cuando yo aún estaba contigo. Porque eso es lo peor de todo, que yo no quería terminar contigo, pero tampoco quería renunciar a lo que él me daba. Quise tenerlo todo y me salió mal. No supe parar, no supe decir basta. No es que no supieras, Lucía, es que no quisiste. Sí, puede ser. No voy a contradecirte. Sé lo que hice y me hago cargo. Pero no vengo aquí a justificar nada. Solo quiero que sepas que te fallé porque no tuve el valor de decirte la verdad cuando empezó todo. Tenía miedo de que me odiaras, de perder todo lo que teníamos. Y al final lo perdí igual, y tú me odias más por cómo lo manejé. No te odio. Te tengo lástima. Porque lo que hiciste no fue por amor ni por deseo. Fue por debilidad. Porque no sabes estar sola.
Porque necesitas validación constante. Y yo no era eso para ti. Yo era estabilidad, rutina, alguien que no te ponía nerviosa. Pero tú querías otra cosa, alguien que te hiciera sentir distinta, y pensaste que podías tenerlo sin pagar consecuencias. Ella agachó la cabeza. No lloraba, pero estaba al borde. Se notaba en su mandíbula tensa, en la forma en que se agarraba las manos como si se estuviera conteniendo. He perdido muchas cosas, David. Pero lo que más me duele perder es a la persona que me conocía de verdad. Porque aunque ahora creas que todo fue falso, yo sí te amé. Durante años. Y lo nuestro fue real. Hasta que lo arruiné. Lo arruinaste el día que pensaste que merecías algo más sin terminar lo que ya tenías. Porque una cosa es que una relación se desgaste, otra muy distinta es traicionar mientras aún dormías a mi lado. Lo sé. ¿Y él? ¿Sigue en tu vida? No. Terminamos hace unos días. No tenía sentido seguir con eso. Era un desastre, nos peleábamos todo el tiempo, él quería que dejara todo y me fuera a vivir con él, y yo no podía. Me di cuenta de que tampoco era lo que buscaba. Tarde. Sí, tarde. Como todo lo que hice últimamente. Nos quedamos en silencio un rato. Yo mirando al frente, ella al suelo. No sentía alivio, ni satisfacción, ni siquiera rencor. Era más bien como si finalmente se hubiera vaciado todo lo que tenía adentro, como si ya no quedara nada más por decir. Pero aún así, quise cerrar de forma clara, para que no quedara ni una sola puerta entreabierta. No vamos a volver a hablar después de esto. No quiero mensajes, no quiero llamadas, no quiero saber si estás bien o mal. No me interesa. Ya no eres parte de mi vida. Lo que hiciste no tiene arreglo, y aunque me digas que cambiaste, que lo entendiste, que estás arrepentida, ya no hay nada que arreglar. Te fuiste, y te fuiste del peor modo posible. Así que ahora te toca vivir con eso. Yo seguiré adelante. Y tú haz lo que quieras, pero sin mí. Ella asintió. No insistió. No hizo teatro. No lloró. Me miró una última vez con una expresión mezcla de resignación y vergüenza. Bajó del coche sin decir una palabra más y se alejó caminando sin mirar atrás. La vi alejarse por el retrovisor hasta que desapareció entre los coches. No sentí alivio, ni rabia. Solo un peso que se había soltado finalmente del pecho. No porque ella se hubiera ido, sino porque por fin me había liberado yo. Volví a casa de Rafa esa noche con una sensación nueva, como si estuviera en un punto muerto, sin saber muy bien qué venía después, pero al menos sin tener que mirar hacia atrás. Me serví una copa, me senté en el sofá y me puse a escribir en un cuaderno lo que había pasado. No para recordarlo, sino para no olvidarme de cómo llegué a ese punto. Porque si algo aprendí en este proceso es que cuando te traicionan, no es solo la confianza lo que se rompe. También se rompe una parte de ti. Y reconstruirse lleva tiempo. Pero se puede. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación en el coche. No volví a saber nada de Lucía, tal como había pedido, y aunque al principio revisaba el móvil con la costumbre de ver si había algún mensaje suyo, con el paso de los días dejé de hacerlo. No era que me sintiera mejor, ni que todo estuviera superado, pero ya no necesitaba nada de ella, ni una disculpa más, ni una explicación, ni una frase de consuelo mal formulada. Lo que teníamos ya no existía, no por decisión mía, sino por lo que ella había hecho, y una vez que entendí eso, lo demás fue cuestión de resistir el tiempo necesario hasta que el dolor se convirtiera en simple recuerdo. Me fui del sofá de Rafa y alquilé un pequeño piso en Triana, nada especial, pero suficiente para estar tranquilo y empezar de cero. Compré lo justo, llevé lo mínimo, me enfoqué en ordenar mis rutinas y seguir adelante sin mirar hacia atrás.
No hablé con nadie del tema, ni siquiera cuando mis padres empezaron a preguntar por qué no veían a Lucía en las comidas de los domingos, ni cuando mis hermanas me escribieron preguntando si estaba todo bien. Les dije que habíamos terminado, que era definitivo, y les pedí que no insistieran. Algunas se molestaron por no enterarse antes, otras se preocuparon, pero nadie insistió demasiado. La primera vez que salí con alguien fue raro. No por miedo ni por culpa, sino porque después de estar tantos años con la misma persona, uno se acostumbra a ciertos códigos, a ciertas dinámicas que ya no existen fuera de esa relación. La chica era simpática, de mi edad, trabajaba en diseño gráfico y nos presentó un amigo en común. Charlamos, tomamos algo, nos reímos, pero yo estuve más pendiente de no decir las cosas equivocadas que de disfrutar realmente la cita. Me di cuenta de que no estaba preparado, que necesitaba más tiempo. No para olvidar a Lucía, porque lo que sentía por ella ya no era amor ni dolor, sino una especie de indiferencia práctica, sino para entender que quería ahora, sin obligaciones, sin rutinas heredadas, sin mentiras. Empecé a escribir en las noches, no por nostalgia, sino porque necesitaba sacar de la cabeza todo lo que había vivido. Llené 2 cuadernos con fechas, recuerdos, sensaciones, cosas que me habían dolido, cosas que no me había permitido decirle en su momento, pero que ahora necesitaba soltar, aunque fuera en papel. Descubrí que al escribir no pensaba en ella, pensaba en mí, en lo que permití, en lo que aguanté, en lo que ignoré por no querer ver la realidad. No me culpaba, pero tampoco me victimicé. Fui parte de ese desastre por callar durante demasiado tiempo lo que me molestaba, por dejar que las cosas siguieran sin enfrentarlas. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos papeles, encontré una carta que Lucía me había escrito hace 3 años, para mi cumpleaños. En ella hablaba de lo orgullosa que se sentía de mí, de cómo la hacía sentir segura, de lo mucho que valoraba todo lo que yo hacía por los dos. Era una carta sincera, no una tontería de compromiso. La leí 3 veces y después la rompí en pedazos pequeños. No porque me doliera, sino porque ya no necesitaba conservar nada de lo que alguna vez significó algo. Me di cuenta de que parte del proceso de cerrar una etapa no es borrar todo lo anterior, sino aceptar que hubo momentos reales que ya no tienen lugar en tu presente. No me molestaba que me hubiera querido, me molestaba que hubiera destruido todo eso sin darme la oportunidad de defenderlo. Pero eso ya no importaba. Un par de meses después, Marcos, mi abogado, me avisó de que Lucía había firmado todos los documentos y que el divorcio estaba prácticamente cerrado. Me preguntó si quería que me avisaran cuando todo fuera oficial y le dije que no necesitaba saber la fecha exacta ni quería ninguna copia más. Que él lo manejara todo y me avisara solo si había un problema legal. Cerré la conversación con un gracias por todo y no volví a hablar con él. Me sentí aliviado de no tener que ver su firma, de no recibir ningún mensaje de ella. Era como si esa historia ya no me perteneciera. Y con eso, pude empezar a mirar hacia adelante sin que me pesara nada. Volví a salir, a ver gente, a ir a cenas sin sentir que estaba en deuda con alguien. A veces pensaba que lo peor que me dejó todo esto no fue la infidelidad en sí, sino la desconfianza general que me quedó. No en las mujeres, no en las relaciones, sino en mí mismo, en mi capacidad de detectar señales, de poner límites, de decidir cuándo hablar y cuándo actuar. Pero también entendí que no podía vivir en modo prevención eterna, que si no volvía a confiar, iba a quedarme estancado en la versión rota de mí mismo. Un día cualquiera, mientras esperaba el autobús, me crucé con Julián. No me reconoció, o fingió no reconocerme. Iba con una carpeta en la mano, vestido de traje, hablando por el móvil. Lo miré de frente, con calma, sin desviar la vista. No sentí rabia. Me pareció un tipo gris, sin carácter, alguien que probablemente volvería a hacer lo mismo con otra mujer casada, y que tarde o temprano acabaría solo. No tenía nada que decirle. No le debía respeto,
pero tampoco tenía necesidad de faltárselo. Seguí caminando y me olvidé de él en cuanto giré la esquina. Nunca volví a saber nada de Lucía. No sé si cambió de trabajo, si sigue en el piso donde vivíamos, si volvió con algún ex o si ahora sale con alguien nuevo. No me interesa. Lo que tuvimos terminó en el momento en que ella lo decidió sin consultarme. Yo solo hice lo que correspondía. Y aunque me costó, salí de ahí con la cabeza en alto. A veces, cuando me siento en la terraza de mi nuevo piso, con una cerveza en la mano, pienso en todo lo que aguanté, y no me arrepiento. Aprendí que estar en una relación no significa aguantarlo todo ni salvarlo todo. Que hay momentos en los que retirarse no es rendirse, es cuidarse. Y eso fue lo que hice. Me cuidé, por primera vez en años, y no pienso volver a entregarme sin límites a nadie que no sepa valorar lo que soy. Lo próximo que venga, si viene, será con otras reglas. Y si no viene nada, también estoy bien con eso.